Bueno, ya que tenemos buenas noticias, podemos reflexionar sobre algo que no ha sido una buena noticia, como todos sabemos, que es la movilización cacerolera de la semana anterior. Me parece que hay muchas cosas que ya se han dicho en estos días y que se han aclarado un poco. La primera tiene que ver con quiénes fueron los que salieron a la calle. Me parece que está claro que la gran mayoría de los que salió a la calle pertenece a esos sectores que han sido antikirchneristas desde el comienzo y que hubo expresiones en esa marcha tan agraviantes, tan intolerantes, tan reaccionarias, las agresiones personales, deseando la muerte de la presidenta, por ejemplo, la caracterización de este país como dictadura, que la primera reacción lógica que todos tenemos es no preocuparnos, como diciendo, bueno, salieron a la calle los enemigos de este proceso y ¿dónde querés que estén los enemigos? Pero esta afirmación, que parece tan de sentido común, no deja de ser en política una afirmación equivocada. Porque hay otras dos cosas que hay que preguntarse, aunque sepamos que la mayoría de los que salieron, los que organizaron la marcha, los que la hegemonizaron, los que le dan el sentido político, son esos sectores recalcitrantes. Hay otras dos cosas para preguntarse. En primer lugar, hay que preguntarse si todos los que salieron son definitivamente irrecuperables, cosa que en política es muy difícil decir cuando se junta mucha gente, ¿no? Y en segundo lugar, hay que plantearse que aún en el caso si fuera así, salieron en ese momento y no salieron 3 meses antes. Entonces, nosotros no podemos dejar de pensar qué fue lo que contribuyó a crear el clima político propicio como para que esta marcha pudiera realizarse. Por supuesto que hay presiones que tienen que ver fundamentalmente con el plazo de vencimiento de la cautelar de la ley de medios el 7 de diciembre, que hay operaciones mediáticas que agigantaron esta condena aparentemente espontánea, etcétera, etcétera, pero de cualquier manera la obligación que tenemos nosotros como dirigentes políticos, que somos todos, de hecho, los que participamos en este proceso kirchnerista, es decir, bueno, ¿qué podemos corregir nosotros? Nos equivocamos en algo, no explicamos bien, no informamos bien, hay medidas, como se dijo aquí recién, que tal vez estén perjudicando a algunos sectores que no hemos contemplado, que no son tan correctas, tan justas o lo que fuera. Es decir, lo único que me parece que no cabe es la actitud autocomplaciente de decir nosotros no nos preocupamos por ellos porque ellos no tienen nada que ver con nosotros. Esto además plantea, como lo decía bien Aurelio, la discusión sobre los sectores medios, sobre la llamada clase media, que ha pasado a ser un tema central en el debate político argentino y que en estos días se han escuchado, yo por lo menos he escuchado cosas muy interesantes, incluso he escuchado cosas de mucha apertura en algunos medios como Radio Nacional, que obviamente condenaban en términos generales la marcha por el sentido político que tenía. He escuchado discusiones interesantes acerca de qué son hoy los sectores medios en la sociedad argentina. Nosotros, los que tenemos el pasado político que más o menos tenemos los que estamos acá, hemos estado influenciados por dos caracterizaciones de los sectores medios. La primera, obviamente, la marxista. Entonces, esa caracterización de la pequeña burguesía, como el sector social típico de la falsa conciencia, que se identifica con los sectores, con la gran propiedad, con el gran capital, cuando sus intereses no son necesariamente coincidentes, que tiene miedo a ser desplazada de algún modo por el ascenso de los sectores de obreros, etc. Y entonces, en esa, dentro de esa visión de Marx, hay páginas que todos hemos leído, páginas maravillosas, además desde el punto de vista literario, que son el proceso a la pequeña burguesía, que a quien más, a quien menos, nos siguen alentando a tener esas reacciones de condena, ¿no es cierto?,
olvidando a veces que estamos viviendo en una sociedad que ha pasado por procesos muy distintos a los que entonces se preveían. Toda esa caracterización de la pequeña burguesía tenía que ver con una idea de una profundización de la polarización de clases. Un sector social, la pequeña burguesía, que no diría que iba a desaparecer totalmente, porque Marx nunca fue tan mecánico, pero que tendría a desaparecer frente al crecimiento de la clase trabajadora a la que se veía además como un sector totalmente homogéneo. Pero resulta que lo que estamos viviendo hoy en el mundo y en particular en la Argentina, acelerado en la Argentina después de la transformación estructural regresiva de la dictadura militar, es al contrario una proliferación de sectores que se llaman sectores medios, aunque no necesariamente tengan mucho en común, lo cual nos obliga también a análisis más precisos para ver cuáles son unos y otros, pero lo cierto es que en primer lugar se ha heterogeneizado la clase trabajadora. Hay diferencias estructurales muy profundas entre unos y otros sectores que antes se llamaban la clase trabajadora. Y con este proceso de crecimiento del empleo que ha habido en los últimos años, y de elevación de los salarios, son muchos los sectores más altos de la clase trabajadora que por su nivel de ingresos, y como decía también Aurelio, por sus modos de consumo, se parecen demasiado a los sectores medios, y por si eso fuera poco, a través de los medios y a través de su práctica social, tienen una ideología, por así llamarle, de clase media. Entonces, Morales Solá decía el otro día, pero si la clase media es como el 80% de la sociedad argentina, y decía un disparate, además aunque no lo fuera, es difícil solidarizarse con declaraciones Morales Solá, pero me parece que estaba interpretando bien un espacio donde se estaba librando hoy la lucha política. Es decir, no hay un núcleo mayoritario de trabajadores absolutamente despegado del resto y pequeños sectores medios que están ahí entre la oligarquía y el campo popular. Hay un espacio mucho más vasto cuyas fronteras son imposibles de precisar, porque no es solamente una cuestión de nivel de ingresos, es también y fundamentalmente una cuestión cultural. Entonces, el campo de las clases medias es hoy el gran campo del debate político en la Argentina. Y esta afirmación, que yo me sorprendo yo mismo cuando la planteo, no significa que hayamos abandonado la idea de que son los trabajadores y los sectores más pobres de la sociedad y las capas más populares aquellos con los que tenemos una identificación más profunda, aquellos cuyos intereses coinciden con la profundización del proceso, pero sí tiene que ver con que me parece que vamos entendiendo progresivamente que sin un concurso importante de sectores medios de la sociedad es absolutamente imposible resolver esta disputa que hoy está planteada. Aquí hay una respuesta heroica, y yo no me voy a borrar de la respuesta heroica, porque tiene que ver con las cosas que hemos hablado prácticamente todas las semanas aquí, que también se han planteado, con la lucha de los años 70, con la defensa de los derechos humanos, con todo aquello que nos convoca más íntimamente para estar en donde estamos. Pero si queremos ser realmente consecuentes con esas tradiciones y con esos principios, tenemos también que tener la política más correcta. Y la política más correcta es la que sabe reconocer las diferencias en el campo en que actúa. Aquí no se trata de decir, nosotros de este lado estamos todos los que somos y vamos a enfrentarnos con estos reaccionarios que salieron a la calle o con estos que dudan. Me parece que sería un gran error. De este lado todavía no estamos todos los que somos. Tenemos que seguir creciendo. Pero además hay muchos sectores a los que tenemos que ganar. Y si no podemos ganarlo, por lo menos tenemos que dificultar la acción de nuestros adversarios para que sea imposible que puedan tener
un crecimiento o una movilización mayor. Antes yo les hablaba de una cierta demonización de los sectores medios que viene de la tradición marxista. Hay otra, que supuestamente viene de la tradición nacional popular y que está todavía más desubicada. ¿Por qué? Porque se apoya en el pensamiento de Arturo Jauretche. Arturo Jauretche escribió un libro, escribió muchísimos libros, pero uno en particular que se llama El medio pelo en la sociedad argentina, donde describe mejor que nadie y con una capacidad para llegar a un público mucho más amplio que de los textos sociológicos o académicos, describe el comportamiento de esa clase social que se cree lo que no es y que no defiende los intereses que debían ser sus verdaderos intereses. Entonces algunos que leyeron rápido ese libro y no leyeron otras cosas, ni siquiera otras cosas del mismo Jauretche, fundamentan en Jauretche esa condena a los sectores medios y ese señalamiento de que no nos preocupemos por estos sectores medios, y olvidan que buena parte de la obra de Jauretche, y lo más importante desde el punto de vista político, porque hasta llegó a polemizar con Perón en ese sentido, fue precisamente para reivindicar la importancia de los sectores medios, porque decía, los trabajadores peronistas solos no pueden construir el proyecto nacional popular que tenemos que construir. Y Jauretche lo dijo en 2 ocasiones, por lo menos, cuando criticó algunas tendencias del último gobierno peronista, del último de la primera fase, años 53, 54, 55, que también Cook señaló y que delataban cierto anquilosamiento en algunos aspectos de la política, cierto burocratismo, y decía, por ejemplo, esta manía de ponerle el nombre de Perón y Evita a todo no es bueno. Y además esto genera en la clase media reacciones negativas. Y lo dijo en un momento en que era muy difícil decir estas cosas. Y después, en 1957, cuando se hace la discusión acerca de las directivas de Perón para la resistencia, que están expresadas en la correspondencia entre Cook y Perón, Jauretche tuvo una postura que algunos, por lo menos el que les habla, en algún momento no hemos reivindicado, porque después en esa tradición de la resistencia dura se fundamentó el desarrollo de las organizaciones revolucionarias de los años 70, pero de cualquier manera, a los fines que ahora nos interesan, lo que decía Jauretche era: con esta estrategia se espanta a la clase media. Entonces quiere decir que ni Marx ni Jauretche. Aquí lo que nosotros necesitamos es lo que dijo Guillermo Vierra en el final de su intervención: energía militante y un discurso claro para no alejar a ninguno de los que tienen que estar por nosotros y para ganar todo lo que sea posible para avanzar más en este proceso. Y para terminar, también me parece importante lo que decía Aurelio acerca de reducir al mínimo los perjuicios que causan algunas medidas que son necesarias de las tomadas por el gobierno. Y también es importante no trivializar esta cuestión. No es que los que buscan dólares son marcianos, fascistas, locos, porque creo que acá hay varios que, si en este momento nos dan a elegir entre recibir unos pesos y unos dólares, elegimos los dólares. Y me parece que es el sentido común el que está llevando a eso. Entonces, uno puede decir claramente, estas medidas que tomó el gobierno son necesarias, porque la política es una elección entre diferentes intereses, diferentes valores, y a veces para proteger cosas que son más importantes hay que causar perjuicios mucho menores. Entonces, hay que explicar muy claramente que las medidas de control de las importaciones y de control del mercado cambiario no nacen de la perversidad de la presidenta que quiere hostigar a los sectores medios que están pensando en viajar al exterior.
Hay que reconocer que pueden causar perjuicios. Hay que reconocer que vivimos en una sociedad profundamente dolarizada, donde cuando se dice, por ejemplo, en la plaza había olor a perfume francés. Difícil que en esa plaza haya olor a perfume francés, pero de cualquier manera, si lo hubiera, ¿qué quiere decir? No estamos viviendo en 1950, donde compraban perfume francés, no sé, la familia Martínez Dios y 4 o 5 más. Hay una serie de consumos que se han extendido en la sociedad argentina. Y entiéndanme bien, no estoy reivindicando el uso del perfume francés. Lo que les estoy diciendo es que no hay que tener estereotipos que en última instancia no sirven para explicar la política. ¿No es cierto? Todo esto, todas estas dudas, todo este malestar que nos produjo, la incomodidad que nos genera a los que nacimos con la militancia política, que sean los malos, los que salen a la calle, todo esto va a quedar claro el 27 de octubre. A mí me parece muy bien que se hayan dejado de lado los primeros impulsos, que eran salir a dar la pelea en el campo que habían elegido los otros. Pero el 27 de octubre, cuando se cumplan 2 años de la muerte del compañero Néstor Kirchner, va a quedar demostrado una vez más cuál es la mayoría en este país y qué amplia es esa mayoría que apoya este proceso de transformación. Nuestra responsabilidad no es simplemente repetir las consignas. Nuestra responsabilidad es también ver cómo hacemos más clara, más inteligente, más flexible, más reconocedora de las circunstancias de la realidad esta propuesta, porque el objetivo tiene que seguir siendo que este 54% que sacamos en las elecciones se amplíe, porque son muchos todavía los que deberían estar en este campo que no están. Y eso me parece que tiene que ser el estímulo en situaciones como esta, para que nosotros no nos cerremos, para que renovemos nuestra confianza en este proceso, pero salgamos entendiendo ahora sí, en este sentido, sí que vamos por más.